Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amados amigos y hermanos que nos acompañan en esta red social. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más de la reflexión bíblica. Nuestra reflexión bíblica de este acostumbrado miércoles, ¿verdad? En esta ocasión, por cuestiones de salud y otras circunstancias, lo estamos haciendo desde nuestro hogar, desde Calzada Tlacotengo, perdón, Fraccionamiento del Greco en Infonavit, el Greco en Fortín, perdón por la distracción. Y bueno, pues bienvenidos a este tiempo. Qué bueno que están aquí, qué bueno a los que estarán acompañándonos, bienvenidos. Que Dios les bendiga mucho en esta noche. Y pues como decía yo, una vez más vamos a tener una reflexión bíblica en este día. Yo le he puesto por título la responsabilidad personal a esta reflexión, y espero, como siempre, de todo mi corazón, que esta enseñanza, esta reflexión les sea de bastante edificación para sus vidas, ¿verdad? Y que bueno, pues que Dios hable a nuestros corazones y pueda darnos en esta noche una enseñanza más de vida espiritual, ¿verdad? De vida eterna para la edificación de nuestra alma. Y quisiera, como de costumbre, ¿verdad? Quisiera poner este tiempo en manos de Dios, en manos del Señor. Así que si me acompaña usted a orar, ¿verdad? Se lo agradecería mucho. Señor, en esta noche te damos muchas gracias por este tiempo. Yo te doy muchas gracias. Te bendigo, Señor. Gracias por lo bueno que tú eres y por permitirnos compartir tu palabra y salir a muchos lugares a través de las redes sociales. Bien dice tu palabra que en el final de los tiempos la gente iría de un lugar a otro, viajaría de un lugar a otro, y gracias a ti, Señor, gracias a tu misericordia, viajamos a muchos lugares a través del internet, a través de las redes sociales. Y sobre todo, Padre, te pedimos que tu palabra en esta noche corra velozmente, Señor, y que llegue hasta los confines de la tierra, hasta donde tú lo permitas. Y que, como dice tu palabra, Señor, que tú enviaste tu palabra a este mundo para que no vuelva a ti vacía, sino que dé el fruto por la cual tú la enviaste. Y en esta noche te ruego, Señor, te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra que se va a hablar en esta noche dé el fruto que tú esperas en nuestros corazones, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, y quites toda dureza de nuestras almas, de nuestros espíritus, para que podamos entender y comprender lo que en esta noche tú nos estás permitiendo, y les permitirás más adelante a mis amados amigos y hermanos que comprendamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, bienvenidos a los que nos están viendo, hermana Luisita Escobar, bienvenida, Dios le bendiga. Y bueno, bienvenidos a los demás que están y estarán más adelante conectándose. Y bueno, en esta noche le decía yo que vamos a hablar acerca de la responsabilidad personal, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que quiero comentar es que hay algo que es muy importante para el crecimiento espiritual, y es precisamente tiene que ver con ser responsables, con ser diligentes y responsables en las cosas que debemos de hacer, que tenemos que hacer, porque si no, de lo contrario, si no hay responsabilidad, no hay compromiso, y si no hay compromiso con el Señor, pues pues no podremos crecer de la manera que Dios lo ha dispuesto para nuestras vidas. Y bueno, primero que nada quisiera ir a el Evangelio de Lucas, al capítulo 12. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 35 al 40, una porción bíblica muy conocida y que últimamente, bueno, pues Dios ha estado permitiendo que la maneje mucho, que la use mucho. Buenas noches, Gaby, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Y bueno, en esta noche quisiera, como le decía, ir al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 35 al 40. Y en el contexto de esta escritura, perdón, el Señor está hablando acerca de la responsabilidad de mantenerse atentos con respecto a su voluntad, atentos con respecto a la vigilancia en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y atentos con respecto a la vigilancia y a la esperanza de su regreso, de su pronto regreso. Y eso obviamente tiene que ver con responsabilidad. Y dice Lucas capítulo 12, versículo 35 en adelante, dice de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente:
estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue llave. ¿Por qué dice esto, verdad? Porque bueno, las bodas normalmente se llevaban a cabo de noche. Y una boda no se sabía a qué hora se iba a acabar, ¿verdad? A qué hora se iba a acabar la ceremonia y a qué hora se iba a acabar la fiesta, ¿verdad? La pachanga, como decimos aquí en México. Entonces los siervos tenían que estar al pendiente de cuando su amo llegara para que no se quedara en la calle, en la oscuridad, ¿verdad? Tenían que estar al pendiente, porque en aquel entonces no había ni WhatsApp, no había ni teléfonos celulares, ¿verdad? No había otra cosa más que estar al pendiente de cuando llegara el amo. Versículo 37. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse y se pondrá el delantal y les servirá mientras estén en la mesa y coman. Puede ser que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora que llegue recompensará a los siervos que estén preparados. Aquí el Señor está hablando precisamente acerca de la observancia, la diligencia, la vigilancia y sobre todo la responsabilidad de estar al pendiente. ¿Sí? El Señor está hablando de cuando Él regrese, recompensará a aquellos siervos que hayan sido responsables con su vida espiritual, con su vida personal y con todo lo que tiene que ver con la vida en Cristo y todas las esferas que tienen que ver con la existencia humana. Versículo 30 dice, 39, perdón. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben de estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y bueno, en esta porción, como decía yo, una de las cosas que yo puedo ver y podemos sacar de aquí en esta noche es que el Señor Jesucristo espera que su pueblo, ¿verdad? Espera que la iglesia, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, sea un pueblo responsable de su vida espiritual, ¿verdad? Diligente en su vida espiritual, responsable de permanecer en una obediencia plena y diligente, una obediencia responsable en cuanto a la voluntad y los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, hasta el día que Él regrese por nosotros a este mundo, porque un día Él dijo que se iba a preparar morada, ¿verdad? Que se iba a preparar lugar para nosotros en los cielos, pero que Él iba a regresar por nosotros, y obviamente iba a regresar por los que estuvieran responsablemente viviendo, diligentemente viviendo delante de Él hasta el día que Él regresara, ya sea que muramos antes de que Él regrese, pero que hayamos permanecido viviendo de manera responsable nuestra vida espiritual hasta el final de nuestros días sobre esta tierra, ¿verdad? Y también, como podemos ver, el Señor Jesús, y en esta y en otras muchas otras porciones, el Señor Jesucristo le finca responsabilidad a cada discípulo suyo que hay en el mundo por cada uno de sus actos, ¿sí? Por cada una de sus acciones, por cada cosa que hay en la mente, en el corazón, ¿verdad? Por cada aspecto de su vida personal, de su vida espiritual. En pocas palabras podemos decir que Dios espera que seamos responsables de todo en nuestra vida, ¿verdad? De nuestros actos, de nuestros compromisos que hacemos con Él, de nuestra palabra empeñada con Él y con la gente que nos rodea, ¿verdad? Y que seamos responsables especialmente de nuestro estado espiritual, de cómo se encuentra nuestro estado espiritual, porque déjeme decirle una cosa, no sé si usted lo sepa, pero a veces los cristianos somos muy descuidados, somos muy irresponsables, ¿verdad? No nos preocupamos por el estado espiritual de nuestra vida. A veces hay malas enseñanzas, a veces hay negligencia, pereza, por ejemplo, hay malas enseñanzas que le meten a la gente en la cabeza que cuando una vez que vienes a Cristo ya no tienes nada que hacer, que el Espíritu Santo lo va a hacer todo y que Él va a obrar en tu vida, te va a hacer crecer y que tú solamente te tienes que echar a dormir en tus laureles, y eso no es así. La Biblia enseña que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que viene, nos llena de su presencia, de su poder, para poder vencer el pecado, las tentaciones. Pone los deseos de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Pone el impulso, el anhelo del Señor en nuestros corazones, y nos da el poder para poder obedecerlo, pero nosotros debemos de decidir cooperar con Él para obedecerle y para crecer espiritualmente en nuestra vida. Y para eso, aparte de muchas cosas, se necesita responsabilidad, o sea, ser responsable. Porque el Señor espera, ¿verdad? Espera que nosotros, como su pueblo, como cuerpo de Cristo,
seamos responsables, como acabo de mencionar, en cada aspecto de nuestra vida mientras aguardamos su pronto regreso. Y ahora sí está más pronto que antes el regreso de nuestro Señor Jesús. Ahora quisiera hablar brevemente, antes de entrar vamos a hablar acerca de la responsabilidad y acerca de la irresponsabilidad espiritual. Primero que nada, ¿qué es la responsabilidad? Y bueno, de acuerdo al diccionario, la responsabilidad se dice que es la capacidad de dar cumplimiento a las obligaciones y de ser cuidadoso al tomar decisiones o realizar algo. Dice la definición, ¿verdad?, que la responsabilidad es esa capacidad que tiene la gente moral, ¿verdad?, ética, de ser responsable para cumplir, para dar cumplimiento a cada una de las obligaciones. No sé si usted lo sepa, pero el ser humano, podríamos decir que no desde que nace, ¿verdad?, pero ya cuando tiene cierto uso de razón, en este mundo siempre habrá responsabilidades en la casa cuando somos niños, responsabilidades cuando ingresamos a la escuela, la responsabilidad de portarse bien como hijo, ¿verdad?, de ser obediente, la responsabilidad de, por ejemplo, de lavarnos los dientes, de asearnos, de cuidarnos a nosotros mismos. Y bueno, ya cuando crecemos adquirimos más responsabilidades en el trabajo, con la familia, con la sociedad, con el equipo a lo mejor de fútbol con el que jugamos. Y cuando conocemos a Cristo Jesús, ahí sí las cosas en cuanto a la responsabilidad aumentan, ¿verdad? Porque una vez que rendimos toda nuestra vida al Señor Jesús, confiamos de todo nuestro corazón en Él y nos rendimos y sometemos totalmente a Él, pasamos a ser parte de su pueblo, pero también siervos y esclavos de nuestro Señor Jesucristo, y el nivel de responsabilidad, porque ahora es un nivel espiritual, aumenta, ¿sí? Y precisamente la responsabilidad es esa capacidad de dar cumplimiento a nuestras obligaciones, tanto espirituales primero que nada, como naturales, y de ser muy responsable, o sea, ser muy cuidadoso al tomar decisiones o realizar algo, no hacer cosas a la ligera, como normalmente lo acostumbramos, ¿verdad? La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo, ¿verdad? La responsabilidad tiene que ver con eso, de estar al pendiente, al cuidado de algo o de alguien. Por ejemplo, te encargan algo y te dicen, a ti te hago responsable si algo le pasa. No sé si nunca se lo dijeron, ¿verdad? A mí sí, cuando yo trabajé en una congregación donde fui jefe de mantenimiento, me dijeron, mira, todo esto dentro del auditorio, ¿verdad?, y jardines, etcétera, etcétera, ahora va a ser tu responsabilidad de que esté bien, de que esté en buenas condiciones. Tenía yo un jefe más arriba, pero prácticamente a mí también me cargaban esa responsabilidad. Y pues bueno, pues cuando tienes responsabilidad y te decían, a ti te hacemos responsable de lo que le pase a esto que te estamos encomendando. Y bueno, pues ni modo, en la vida es una vida, en la vida no podemos vivir sin obligaciones, ni podemos vivir sin responsabilidades. Las responsabilidades son parte de la existencia humana, y más con Dios, ¿verdad?, más con el Señor, tenemos una responsabilidad más grande cuando venimos a sus pies y nos rendimos a Él y entramos en su reino. Ahora, se dice también que la cualidad de ser responsable significa cuidar de sí mismo y de los demás en respuesta a la confianza que las personas depositan en nosotros. Cuando somos responsables, estamos expresando el sentido de colectividad y de compromiso que asumimos con los demás. Una persona responsable es aquella que cumple con sus deberes de manera oportuna y eficiente. Vuelvo a repetir, esto me gusta mucho. Una persona responsable es aquella que cumple con sus deberes, el deber que tengas, ¿verdad?, como padre, como madre, como hijo, como pastor, ¿verdad?, como congregante, como trabajador, como servidor público, si es que trabaja como servidor público, ¿verdad? La persona responsable es aquella que cumple con sus deberes asignados, ya sea de manera voluntaria o obligatoria, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando en México, en nuestro país, pues por la constitución política le otorga derechos a la gente, pero también le otorga responsabilidades. Las leyes en México, por ejemplo, de Hacienda, más que privilegios te otorgan, la ley de Hacienda te otorga deberes, impuestos, ¿verdad? Desde que naces, y al convertirte en ciudadano, en ese momento, ¿verdad?, a cierta edad empiezas a adquirir ciertos deberes y obligaciones impuestos. Los deberes y las obligaciones
pueden ser voluntarios u obligatorios. Cuando venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Cuando venimos a los pies de Cristo, déjenme decirle una cosa, que todos los deberes y obligaciones espirituales para con el reino de Dios, con el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, son obligatorios. ¿Por qué? Porque ya gran ganancia es que el Señor nos haya perdonado, nos haya salvado, nos haya dado vida eterna y haya cambiado nuestro destino eterno. O sea, eso es es todo lo que podríamos ameritar. Si tuviéramos solamente el perdón de Dios, la salvación y la vida eterna, con eso es más que suficiente. Aparte está la gracia, el favor y las bendiciones de Dios, porque Dios es bueno. Pero bueno, una persona responsable, tanto en lo espiritual como en lo natural, es aquella persona que cumple con sus deberes de manera oportuna y eficiente, ¿sí? Porque una persona que no cumple con sus deberes, como se dice a veces vulgarmente, en tiempo y forma, o sea, oportuna y eficiente, no se le puede considerar una persona responsable. Es una persona, no hay responsables a medias. Hay gente responsable o gente irresponsable y nada más. Como ejemplo de responsabilidad, ¿verdad? De una persona que llega puntual a su trabajo y que en su trabajo lleva a cabo las tareas y objetivos asignados por sus jefes, su patrón, su supervisor, de la manera mejor posible. Y en el caso de la iglesia, ¿verdad? Una persona responsable es aquella persona que se esmera y se empeña en cumplir cabalmente cada mandamiento y ordenanza que podemos aprender y conocer de nuestro Señor Jesucristo, y también de la voluntad del Padre Celestial que está en la Biblia, que está plasmado ahí en las Sagradas Escrituras, y que por obligación, como acabo de mencionar, cuando el ser humano tiene dos opciones. Tiene la opción de no someterse a Dios a través de Cristo Jesús, porque la única forma de someterse a Dios es a través de la fe y sometimiento voluntario al señorío de Jesucristo, y a través de eso somos perdonados, somos salvados, somos redimidos y entramos al reino de los cielos. Y al entrar al reino de los cielos tenemos muchos beneficios, muchas bendiciones, pero también tenemos muchas obligaciones que son, muchas responsabilidades que son obligatorias, 100%. Pero tenemos lo mejor, ¿verdad? Que es la gracia, el favor, la bendición y sobre todo la posibilidad de la redención eterna al final de nuestros días en esta tierra, que es lo mejor que nos puede pasar. Y la otra opción que tiene el ser humano es la de no decidir someterse a la obediencia a Cristo Jesús, ¿verdad? Y obviamente no cumplir con las responsabilidades que el Señor le impone, ¿verdad? Que impone su señorío, su autoridad, recibirlo como Señor. Hay gente que dice, pues yo no quiero ser responsable ni me quiero someter a obedecerlo, ¿verdad? De ser bondadoso, de ser justo, de ser perdonador, de ser santo, ¿verdad? Porque no me interesa, no, si no te preocupes, no lo hagas, pero al final de tu vida no vas a tener el privilegio de poder entrar a los cielos, al paraíso celestial, al paraíso eterno, sino que tú pagas, será la condenación eterna. Y bueno, eso sería lo peor, ¿verdad? Entonces decíamos que una persona responsable en el reino de los cielos, en el cuerpo de Cristo, es aquella persona que se esmera y se empeña con cumplir cabalmente, ¿verdad? De manera oportuna, de manera eficiente, de la mejor manera posible, cada mandamiento, cada enseñanza, cada ordenanza que el Señor Jesucristo nos ha asignado y que el Padre Celestial nos marca en su palabra, en la Biblia también, ¿verdad? También cabe reconocer, escuche, hay que reconocer que la persona más responsable que haya pisado esta tierra, que haya pisado este mundo, fue el Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, que a pesar de que Él era igual a Dios, era semejante, fue algo a lo cual Él no quiso aferrarse, sino que se despojó de su gloria, ¿verdad? De su potencia, de su gloria, no de su divinidad, porque jamás y nunca dejó de ser Dios. Jesucristo siempre, aun cuando estuvo en la tierra confinado en un cuerpo de carne y huesos, nunca dejó de ser Dios. Siempre fue Dios, siempre fue un ser divino, ¿verdad? ¿Sí? Pero a pesar de eso, Él se despojó de su gloria, de su potencia, de su poder, y al convertirse en hombre, Él fue responsable con la misión que el Padre Celestial le había encomendado, con la misión, ¿cuál principalmente? Aparte de predicar el Evangelio, con la obra, con la misión de llevar a cabo la obra de redención hasta el final
de su vida, aún a costa de su dolor, de su sufrimiento y de la muerte terrible en la cruz, porque dicen que la muerte, los historiadores dicen que era una muerte horrenda, dolorosísima y horrenda, aparte de ser una muerte ignominiosa, ¿verdad? Totalmente vergonzosa, porque dicen que los trataban muy feo, los trataban horrible. En algunas ocasiones dicen que inclusive los crucificaban totalmente desnudos, ¿verdad? Y bueno, también se dice que alguien que es responsable es aquella persona que asume las consecuencias de sus acciones. Cuando una persona es responsable, verdaderamente responsable, esa persona responsable es aquella que asume las consecuencias de sus actos, de sus acciones. Por ejemplo, cuando una persona daña accidentalmente un objeto, cuando es responsable verdaderamente se dispone a repararlo o a sustituirlo por algo nuevo. Cuando una persona, ¿verdad? Un creyente verdaderamente es responsable, verdaderamente es un hijo de Dios, verdaderamente es un siervo de Jesucristo, la persona pues asume su responsabilidad y dice, ¿sabes qué? Discúlpame, perdóname, me equivoqué, te ofendí, te falta el respeto, o mira, tiene tantos meses que me prestaste ese topper en el cual me invitaste a tu fiesta, ¿verdad? Y me regalaste una rebanadota de pastel y me llevé tu topper. Y desde hace tantos meses o tantos años me había yo quedado con él, ¿verdad? Pero ahora entiendo que está mal, ¿verdad? Ya se echó a perder tu topper. Pues ahora aquí está uno nuevo, ¿verdad? Discúlpame por por no habértelo dado, ¿verdad? No habértelo regresado en tiempo y forma, pero mira, aquí está, ¿verdad? También una persona responsable, espiritualmente hablando, es aquella persona que cuando transgrede algún mandamiento y daña a alguien, se hace responsable de su pecado y restituye el daño, ¿sí? Espero que esto... Hola, ¿qué tal, Oscar? Buenas noches, Dios te bendiga. Estamos hablando acerca de la responsabilidad y de la irresponsabilidad. Y espero que en cuanto a la responsabilidad haya quedado claro qué significa ser responsable, ¿verdad? Cumplir cabalmente con cada obligación, compromiso, compromiso, demandas, etcétera, etcétera, que tengamos que llevar a cabo, ¿verdad? Y también en el caso de cuando causamos un daño, bueno, pues hacernos responsables y restituir el daño. Y en este momento quisiera empezar a hablar acerca de la irresponsabilidad de la vida de las personas y la irresponsabilidad espiritual directamente para con el Señor, ¿verdad? Y primero que nada quisiera hablar de la irresponsabilidad en la vida de las personas. Desafortunadamente dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Habemos muchas personas que somos irresponsables de muchas cosas. Y la falta de responsabilidad, escuche, la falta de responsabilidad en el pueblo de Dios actualmente, si no es que a lo largo de todos los siglos, ha sido uno de los problemas más grandes de todos los tiempos. Tanto la gente principalmente la gente en el mundo, ¿verdad? En el mundo que no pertenece a Dios, en el mundo que no pertenece a Cristo, ¿verdad? En este mundo solamente existen dos clases de personas: las que no están en Cristo, que pertenecen al mundo, y las que han sido redimidas por el Señor, ¿verdad? Y que pertenecen a Cristo. Y la gente del mundo, principalmente a causa de su naturaleza corrompida, de la naturaleza corrompida por el pecado, la naturaleza caída, como se le llama, la gente tiende a ser responsable en sus actos por naturaleza. Y generalmente nos la pasamos, o la gente se la pasa echándole la culpa a otros, a las circunstancias, al diablo, o inclusive hasta a Dios por su desgracia, ¿verdad? ¿Sí? Le echan la culpa a sus malos hábitos, le echan la culpa al Señor, ¿verdad? Por sus malos hábitos, por sus fracasos personales y por sus relaciones. Y este problema de la irresponsabilidad es algo que inicia en el principio de los tiempos. Cuando Adán y Eva caen en pecado, una de las cosas que brotaron, ¿verdad?, así inmediatamente como producto del pecado fue la irresponsabilidad. Porque en Génesis capítulo 3, la Biblia nos cuenta que después de que ellos pecan, que desobedecen, que se quedan vacíos de la gloria de Dios, y ahora llenos de pecado, corrompidos, cuando el Señor dice que en la tarde que estaba ya atardeciendo, me imagino que estaba fresquito, así bonito, el Señor se empieza a pasear por el huerto del Edén y le habla a Adán, dice: Adán, ¿dónde estás?
Dice, es que me escondí entre los árboles porque ando desnudo. Y bueno, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Bueno, pues y ahí empieza. Es que la mujer que tú me diste, ella me dio a comer del fruto prohibido, ¿verdad? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y desde ahí Adán se empezó, Adán y Eva, porque Eva también hace algo parecido, pero desde ahí el hombre empieza a excusarse y a hacerse irresponsable de sus actos o de sus malos actos. Es como cuando pasa, ¿verdad? Pasa mucho que a veces emprendemos algo con alguien, algo sale mal, ¿verdad? Y lo primero que hacemos es, pues yo no sé, ¿verdad? Yo no sé qué le hiciste, yo te lo di o ya estaba bien planeado, pero pues algo hiciste, ¿verdad? Algo hiciste mal. Eso es muy común, ¿verdad? Entonces el hombre desde que entra en pecado, ¿verdad? Desde ese primer momento se empieza a manifestar la irresponsabilidad en su naturaleza caída y dice, es que la mujer que tú me diste, Señor, pues ¿para qué me la das? Si ya la conocías como era ¿para qué la invitas, verdad? ¿Para qué la metes al partido? Y después dice, y es que ella fue la que me dio de comer, como si él hubiera estado dormido, ¿verdad? Como si el pobrecito, ¿no? Te pongo un cuchillo y ahora le cómetelo, ¿verdad? Pues no era así. Y después obviamente Eva dice, es que ahí va el Señor con Eva y le dice, ¿qué pasó, Eva? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Señor, es que la serpiente me engañó, ¿verdad? Ella ya sabía como Adán perfectamente que Dios, que el Señor, ¿verdad? Que el Padre, porque ahí específicamente el Señor se refiere al Padre Celestial. El Padre Celestial les había dicho, no deben de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él coman, morirán. Ya sabía que no debía de hacerlo, pero se deja embabucar, ¿verdad? Se deja engañar y cuando ven las catastróficas consecuencias de haber pecado, de haber desobedecido al Señor, entonces ella no le echa la culpa a Adán, ¿verdad? Porque no podía echarle la culpa, sino dice, es que el diablo tiene la culpa. Y ahora sí al diablo le pasó como al changuito y al cocodrilo. Es una historia, es un chiste que no voy a contar ahorita, pero búsquelo usted, el changuito del cocodrilo. Al final dice, bueno, pues no te hagas guaje. Ahora tú los lavas y yo los seco, ¿verdad? Porque bueno, pues era el último tonto que quedaba ahí, pues no era tonto, ¿verdad? Pero el último que quedaba ahí, pues era el diablo, ¿no? Y a él se la cargan al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente, desde que el hombre cayó en pecado, a partir de ese momento trató de excusarse por su irresponsabilidad personal. Y escuche, en lo personal yo cuando observo que una persona es irresponsable, y a lo mejor usted también lo hace, podemos darnos cuenta de que cuando alguien es irresponsable, la persona irresponsable es alguien que está llena de injusticia, porque la irresponsabilidad es algo injusto. Cuando somos irresponsables de nuestros actos, somos injustos. Porque lo justo y lo correcto es ser responsable con tus deberes y obligaciones y llevarlos a cabo de manera diligente, pronta, inmediata. Pero la persona irresponsable, primero que nada, es injusto. Segundo, es negligente. Y tercero, es una persona que está llena de maldad. ¿Sí? Es malo, una persona mala. Porque la irresponsabilidad no es algo que en verdad sea bueno, ni justo, ni correcto, y ni mucho menos agradable. Porque no es agradable, no es nadita agradable que alguien que es irresponsable con nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, que le hayas encargado algo, hacer algo, o hayas encargado algo en sus manos para que lo cuidara, ¿verdad? O le hayas encargado una tarea en X cosa. Pues no es nadita agradable que cuando llegues y le digas, ¿qué pasó? Ya está. Se salga con que, ay, es que me distraje tantito si tiene 30 días que te mandé a hacer este trabajo, ¿verdad? Y no lo has hecho. Pues tantito, pues ¿qué te pasa, no? Y no es nadita agradable. Y aparte de eso, la irresponsabilidad, escuche, es una de las primeras causas por las cuales muchas tragedias y accidentes, muchas pérdidas, y también trae la irresponsabilidad, causa muchas pérdidas y también causa fracaso. La irresponsabilidad causa fracaso en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con la gente que nos rodea. Por ejemplo, ¿cuántas familias no se han destruido por causa de la irresponsabilidad, ya sea de un padre o de un cónyuge, verdad?
con todo respeto, ¿verdad? Pero el clásico padre borracho irresponsable que se la pasa tomando y no es responsable de mantener a su familia, de proveerles todo lo necesario, ¿verdad? Y lo único que hace es divertirse y servirse para sí mismo. Y eso es aparte de muchas cosas, es irresponsabilidad, y la irresponsabilidad siempre es destructiva, ¿sí? Siempre es perjudicial. Por eso es que Dios aborrece, el Señor aborrece la irresponsabilidad, porque Dios es un Dios diligente, Dios es un Dios responsable. Ahora, ¿qué es la irresponsabilidad? Vamos a verlo más detalladamente, ¿verdad? La irresponsabilidad se refiere a la incapacidad y a la falta de voluntad de una persona para cumplir con una obligación, compromiso o tarea asignada de forma voluntaria u obligatoria. Vuelvo a repetir, la responsabilidad se refiere a la incapacidad y la falta de voluntad de una persona para cumplir con una obligación, compromiso o tarea asignada, ya sea de forma voluntaria u obligatoria. Como por ejemplo, obligatoria el pago de impuestos, obligatoria la obligación de obedecer al Señor y a su voluntad, ¿sí? O la voluntaria, por ejemplo, cuando te ofreces a servir en un ministerio. Nosotros, cuando nos convertimos al Señor, a los 15 días o al mes aproximadamente de convertidos, empezamos a servir en un ministerio que, bueno, en el lugar donde estábamos se le llamaba Ministerio de Decanes, pero en otros lugares se le llama Ministerio de Ujieres, los que ayudan en el culto, ¿verdad? Acomodar a la gente, pasarle el agua o mover el atril, ¿verdad? Para el pastor, cualquier cosa, ¿no?, que haga falta ahí. Y a lo largo de 10 años, nosotros servimos desde el primer mes hasta el último, prácticamente casi los último mes o 2 meses antes de salir de ese lugar. Tuvimos 10 años ahí. Y a lo largo de 10 años vimos pasar gente de todo, ¿verdad? Gente muy responsable, ordenada, que le decían: tienes que estar 1 hora antes o media hora antes para sacar los sobres, sacar los mantos, ¿verdad? Sacar la folletería evangelística, los trípticos, etcétera, etcétera. Tienes que estar una media hora antes, y había gente que era muy responsable y llegaba inclusive 1 hora antes. Llegaban a barrer, a acomodar las sillas, etcétera, etcétera. Pero había gente que llegaba casi 5 minutos antes de que empezara el servicio. A veces llegaban hasta 15, 20 minutos después. O a veces de plano no llegaban, ¿sí? Y era gente irresponsable, ¿verdad? Con una obligación, una tarea que habían adquirido de forma voluntaria, ¿sí? Y eso es algo tremendo porque causa muchos perjuicios. Ahora, la irresponsabilidad también, el término de irresponsabilidad o el calificativo de irresponsable o irresponsabilidad también se emplea para indicar las consecuencias de haber llevado a cabo algún acto sin considerar previamente sus resultados. Por ejemplo, es una tremenda irresponsabilidad conducir bajo los efectos del alcohol, ¿sí? Es algo irresponsable totalmente, por ejemplo. Otra irresponsabilidad es emitir juicios de valor sin tener conocimiento de todo lo ocurrido, y entre muchas otras cosas. Mire, como pastor, una de las cosas que Dios me ha enseñado, y que me enseñó hace mucho tiempo, en el libro de Proverbios dice que el que emite la respuesta apresuradamente, sin haber conocido antes los hechos, las cosas como están, prácticamente en mexicano, ¿verdad? Lo diríamos aquí en el idioma mexicano, vas a decir puras tonterías, ¿verdad? Vas a errar, porque antes de emitir un veredicto, por ejemplo, en una consejería X, tú no puedes darle un consejo a una persona si primero no conoces todos los hechos, no conoces todo el panorama. Lo mismo es cuando vas con un psiquiatra, cuando vas con un psicólogo, cuando vas con un médico, ¿verdad? Muchas veces cuando vamos con el médico, pues nada más le decimos: es que me duele aquí, me duele tantito aquí, esto y lo otro, pero no le decimos todas las demás cosas que nos están molestando, que todo eso puede ser señales, síntomas que al médico le dan una idea mejor para poder dar un diagnóstico médico. Igual es como pastor, ¿verdad? No puedes emitir un juicio, no puedes dar un consejo, no puedes calificar las cosas a una persona si primero no conoces bien los hechos. Es algo irresponsable y no lo puedes hacer, ¿sí? También se puede decir que la irresponsabilidad es todo lo contrario a la responsabilidad,
Ahora escuche esto. La irresponsabilidad de las personas demuestra lo poco importante, la comodidad y el desinterés que les genera cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, sin considerar que pueden afectar a terceras personas con sus actos o actitudes irresponsables. La irresponsabilidad, ¿verdad? Cuando alguien es irresponsable, demuestra que no le importa, que lo más cómodo, ¿verdad? Y que no le interesa que sus actos irresponsables puedan afectar a otras personas. ¿Por qué? Porque la gente irresponsable así es. O sea, definitivamente, como acabo de mencionar, el caso de los padres alcohólicos o los padres y las madres ausentes. Padre ausente, por ejemplo, hablando económicamente, que nunca se hizo responsable de sus hijos. Padre borracho o padre que a lo mejor no tomaba, ¿verdad? Pero yo conozco papás que siempre andan bien vestidos, ¿verdad? Como figurín, suben, bajan, andan para allá, para que se van al partido de fútbol, se van con los amigotes a pasear, y su esposa y sus hijos allá refundidos en su casa, y la pobre mujer con unas chanclitas ahí, vestido todo raído. Pero él sí bien vestido, ¿verdad? Y es un irresponsable. Está mal. Y eso demuestra que no le importa el perjuicio que le pueda causar a su familia. ¿Por qué? Porque es un irresponsable. Y aparte de eso, como habíamos visto anteriormente, el irresponsable es una persona injusta y mala. O padres ausentes, madres ausentes, como pasa en la actualidad, ¿verdad? No sé si usted allá en su casa, en su tierra, en su colonia pasará eso, pero al menos por acá sí pasa, ¿verdad? Se ve mucho en la actualidad los padres y las madres irresponsables, y con todo respeto para las mujeres, pero así es. ¿Cómo lo veo seguido, verdad? Hay mujeres que son muy responsables con sus hijos, ¿verdad? Están al pendiente de su tarea, qué estás haciendo, qué estás viendo, porque se preocupan. La persona cuando es responsable, aparte de todo, es una persona que ama. Es una persona de una calidad espiritual buena, benigna. Pero la persona irresponsable, como es mala, es floja, es negligente, no le importa si el chamaco está viendo pornografía en el internet, no le importa si el chamaco está viendo una serie para niños que está cargada ¿cómo se llama? De espiritismo, como tantas que hay ahora, Yu-Gi-Oh! Y bueno, en vez de mis tiempos, ¿verdad? Pero ahora hay muchas series para niños que están cargadas de espiritismo. Hace poquito una hermana en Cristo dice que le estaba poniendo una serie infantil para su nieta, tiene como 4 años, una serie infantil española, donde no la había analizado bien, pero viendo un video se dio cuenta de que la hermanita estaba transformando al niño en niña, lo estaba pintando, lo estaba peinando, le estaba poniendo una peluca y lo estaba ayudando a ponerse un vestido, y ella se quedó así y dice, ¿cómo va a ser eso? ¿No? Porque eso va de acuerdo con la ideología de género que le quieren meter a los niños hasta por debajo de la lengua, ¿verdad? Inmediatamente que le quitó esa serie ya no se lo permitió. ¿Por qué? Porque es una persona responsable. Pero cuántos padres a veces, cuántas madres o padres, ¿verdad? Estamos metidos en el internet, en el WhatsApp, en Facebook, ¿verdad? Y no nos importa qué están haciendo nuestros hijos, no nos importa qué está haciendo nuestra familia, ¿verdad? Y eso demuestra, como la responsabilidad demuestra lo poco importante, el desinterés y lo cómodo que está uno, pero no les interesa eludir sus responsabilidades. Y eso es malvado, eso es perverso. Aunque usted no lo crea, pero delante de Dios, ser irresponsable es perverso. ¿Sí? Otro ejemplo, en el caso de los pastores. Cuando tú tienes un llamado al ministerio, cuando tú eres llamado al ministerio, verdaderamente eres llamado por el Señor, híjole, hay veces que te dan ganas de tirar la toalla, y a veces hay gente que se te acerca y te dice, ya hermano, ya bote la toalla, ya esto no funciona, o mire usted cómo está la cosa con la pandemia, ya pues mejor deje usted las cosas por la paz, ¿verdad? Porque pues la gente está muy irresponsable, etcétera, etcétera. Pero cuando verdaderamente el Señor te llama al ministerio y tienes como Jeremías ese fuego en tu corazón, que ya que a lo mejor quieres dejar, ya tirar la toalla, sientes que te quema el fuego de Dios y no puedes detenerte. O sea, no puedes parar de predicarle a la gente que te encuentras en la calle, de predicar a través de internet. No puedes parar de evangelizar, ¿verdad? No puedes parar la obra de Dios que te fue asignada, ¿verdad? O sea, no puedes. ¿Por qué? Porque eres una persona
responsable. ¿Y por qué eres responsable? Porque temes a Dios, y segunda, porque fuiste regenerado, verdaderamente fuiste salvado y regenerado. Y eres una persona justa, recta y honesta. Entonces dices, no puedo dejar botada mi responsabilidad que el Señor me asignó. Así se me venga el mundo encima, así me metan a la cárcel como los apóstoles, ¿verdad? Que los metieron a la cárcel, los mataron, a varios los mataron, a otros a Pedro lo crucificaron, y bueno, a otros les pasó muy mal, y a lo largo de todos los siglos, ¿verdad? Y escuche, las personas irresponsables tienen una escala de valores y de prioridades malas, y aparte de malas, mal organizadas, que rompen con el orden moral y social generalmente establecido como correcto. La gente irresponsable dice, a mí me vale que esto sea el orden social, me vale que este sea el orden de Dios, el orden divino. A mí no me interesa, prácticamente porque su escala de valores está equivocada, está al revés, está chueco. Primero la gente irresponsable generalmente vive la ley del yo-yo. Primero yo, después yo, y al último yo, ¿verdad? Y en ocasiones, escuche, hay personas que responden de manera irresponsable a ciertas labores, no solo porque les genere escaso interés o preocupación, ¿sí?, sino porque también a veces son individuos inmaduros y perezosos, que no son capaces de asumir sus responsabilidades garantizando su cumplimiento. Vuelvo a repetir esto. En ocasiones las personas, cuando son irresponsables, ¿sí?, hay personas que responden de manera irresponsable a ciertas labores, no solo porque les genere poco interés o preocupación. O sea, dicen, pues ¿qué voy a ganar? Pues no, ¿para qué lo hago? ¿Qué voy a...? Por ejemplo, con todo respeto y sin afán de molestar a nadie, pero como están las cosas en la actualidad, después de la pandemia, de que la gente agarró malas mañas, ¿verdad?, de no congregarse, de no integrarse, de ser lejana, distante, de ser irresponsables con la obra de Dios, ¿verdad? Porque mucha gente se volvió muy irresponsable con la obra de Dios. Un pastor que mantiene una congregación, que mantiene un templo, un edificio, puede decir, ¿y qué gano yo? Problemas, gastos económicos, tener que esforzarme, ¿verdad? Que pararme más temprano, tener que sacrificarme más que todo el mundo para que la gente no vaya, pues no tiene caso, ¿verdad? Entonces hay personas que cuando responden de manera irresponsable, porque les genera poco interés o poco beneficio, ¿verdad?, o preocupación, una persona que se comporta de esta manera irresponsablemente es porque es una persona inmadura y perezosa, floja, negligente, y que a su vez no son capaces de asumir las responsabilidades garantizando un cumplimiento perfecto, tal como Dios lo demanda, ¿verdad? Entonces los actos de personas irresponsables, como somos muchas veces, infaliblemente van a generar graves consecuencias, no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel personal y social. Ahora, quiero hablar específicamente en esta hora, hablar acerca de la irresponsabilidad por nuestros actos. Este día quiero enfocarme en esta reflexión bíblica, en la falta de responsabilidad que la gente evangélica, que la gente cristiana, tenemos a la hora de responder cuando somos confrontados para reconocer nuestras faltas, nuestros errores y nuestros malos hábitos y pecados, ¿verdad? Desgraciadamente, desafortunadamente, mucha gente dentro del cuerpo de Cristo, y esto no lo digo yo, lo dicen muchos pastores y lo dicen estadísticas, que mucha gente tiene una pésima actitud a la hora de ser confrontados por el pecado, por sus pecados personales y por sus malos actos. O sea, de manera irresponsable, ¿verdad? Dicen, no, pues es que yo no tengo la culpa. Yo me enojo porque mi esposa me hace enojar. Yo me enojo con mi esposo porque mi esposo es pesado, ¿verdad? Yo me enojo porque mis hijos son así, ¿verdad? O yo tuve que caer en fornicación, ¿verdad? Porque mi esposa no me pela, ¿verdad? Y pues ahora sí que, como dicen los alcohólicos, una vez fui a una reunión de alcohólicos, y lo clásico, ¿no? Es que yo era niño, así, bueno, era joven, etcétera, y me maltrataron y me hicieron esto, lo otro. Pues a través de ese maltrato tuve que llegar al alcohol y tuve que llegar a la violencia. Oye, pues y yo me quedé así, pues ¿qué le pasa a este? Pues no tiene responsabilidad. Yo conozco mucha gente que ha vivido una vida de lo peor, maltratos, humillaciones, golpes, etcétera, etcétera, y se han hecho responsables de su vida
y han dicho, bueno, lo que me pasó, eso quedó en el pasado, pero yo soy responsable de mis actos y de mí depende salir adelante. Y no ser vicioso, no ser esto, no ser delincuente, y me voy a ser responsable para salir adelante. Pero bueno, es en el mundo, pero en la iglesia pasa a veces así, ¿verdad? Y la gente evangélica, la gente cristiana, está echando la culpa a todo mundo por sus errores, sus defectos, sus negligencias, sus adolescencias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta a Dios le echan la culpa, ¿verdad? Es que Señor, ¿verdad? Tú me abriste esta puerta de oportunidad y pues yo me metí. Y ahora mira cómo me fue. Tomé una mala decisión, me hice un mal negocio, Señor. ¿Para qué me das chance de meterme a hacer este negocio? Como diciendo, la Biblia dice que la insensatez del hombre echa a perder su vida. En Proverbios está eso. Ahí lo puede usted buscar. Dice, la insensatez del hombre echa a perder su vida, tuerce su vida y luego para colmo de males se enoja con el Señor, se irrita, como si Dios tuviera la culpa, con todo respeto y disculpe, pero así decimos en México, de nuestras burradas y de nuestra forma irresponsable de hacer las cosas, de no ser diligentes, cuidadosos, sabios y prudentes. Y luego hasta a Dios le andamos echando la culpa, ¿verdad? Y nos la pasamos echando la culpa a todo el mundo. Y lo peor de todo es que no aceptamos la responsabilidad que nos corresponde por nuestros actos y sobre todo cuando somos confrontados con nuestros errores. Cuando somos confrontados con nuestros actos. Y escuchen, la irresponsabilidad es algo que más le puede enojar a la gente que le rodea y a Dios, especialmente al Señor. Y obviamente va a traer consecuencias en el deterioro en la relación con el Señor y en la relación con la gente que le rodea y con el Señor. Se va a deteriorar la relación espiritual con Cristo, ¿verdad? Va a venir la suspensión de la gracia y el favor y el beneplácito del Señor y también de la gente. Quisiera comentar algunas objeciones de la gente irresponsable, de las personas irresponsables. Por ejemplo, de las más comunes, porque hay muchas, pero las más comunes es, me hicieron enojar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se altera usted tanto? ¿Por qué es que me hacen enojar? Uy, sí, como si no te pudieras controlar, ¿verdad? La Biblia dice que el que no pone riendas a su espíritu es como una ciudad, y está en Proverbios también, para variar. Es que yo soy muy dichoso, ¿verdad? Me gustan mucho los dichos de Proverbios. Dice la Biblia en Eclesiastés, ¿verdad? Perdón, en Proverbios, que el que no pone rienda a su espíritu es como una ciudad sin murallas. Y también dice en Proverbios que la blanda respuesta apaga el enojo más encendido, pero la respuesta áspera hace subir el enojo. O sea, en pocas palabras, Dios dice, contrólate, te puedes controlar, ¿verdad? Otra objeción del irresponsable es que no me dieron lo que necesitaba para hacerlo. En el lugar donde yo trabajé como jefe de mantenimiento, en una congregación evangélica, a mí me decía, mira, para el congreso, por ejemplo, de niños o de jóvenes o de hombres, de mujeres, necesitamos ¿cómo le vas a hacer? No lo sabemos. Búscale ahí si hay algo, si no, vete a buscarlo y hazlo con lo que puedas, con lo que tengas, ¿verdad? A mí me decían, tienes que hacer pan sin harina. Y yo me quedaba así, o sea, búscale, papi. Ráscatelas con tus propias uñas como sea, pero tienes que hacer las cosas que te estamos pidiendo. ¿Cómo le vas a hacer? No sabemos. Pero búscale. Y ahí no había de que, es que no me proporcionaron los materiales. Un día no podían poner un proyector. Y le estaban busca la manera, porque lo iban a poner sobre un plafón falso, esos que se ponen, ¿verdad? De tabla roca. Y no le encontraban cómo fijarlo, cómo sujetarlo por el peso, ¿no? Y me puse a pensar, pues aquí hay que hacerle una cruz de madera, o así que una cruz de madera. Hay unas piezas de vehículo que se llama bieleta o brazo, que tiene una articulación dura, ¿no? Y ya bueno, la armamos, la soldamos, que la montamos, y ahí montamos los proyectores, porque eran 2 proyectores en ese lugar. Y con eso quedó, y el pastor, ¿verdad? Quedó contento y hasta dijo, wow, ¿quién lo hizo? Casi, ¿verdad? No es cierto. Pero no podías decir en ese lugar, es que no me dan lo que necesito para trabajar, porque te decían, no, búscale, para eso te tenemos aquí. Te tenemos para que nos resuelva los problemas, no para que nos des más problemas, ¿verdad? Entonces otra objeción del responsable es, no me dieron lo que necesitaba, yo simplemente le respondí como se merecía, no me dijeron a tiempo, ¿verdad? Ellos son unos hijos del diablo, ¿verdad? Por eso me hacen a mí tropezar, caer en pecado. El diablo me metió una trampa, ¿verdad?
El diablo me metió, cochino diablo mentiroso, ¿verdad? Me metió la cola. Otras objeciones son, por ejemplo, es que yo no soy malo, los malos son ellos. No puedo, es que no puedo hacerlo, mira, se me cae la mano, no puedo hacer las cosas. ¿Por qué me estás agrediendo? Lo que pasa es que ellos me tienen mala voluntad. Otra objeción es, pues no sé por qué estoy así, ¿verdad? Si yo estoy cumpliendo con la voluntad de Dios, estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Otra objeción es, ese no es mi problema, ese es tu problema. Ahí ves cómo le haces. Otra objeción es, voy a esperar a que el Señor me diga qué tengo que hacer, ¿verdad? Si tengo que, por ejemplo, pues si tengo que trabajar o no tengo que trabajar, o si tengo que obedecer al Señor o no, ¿verdad? Que el Señor me muestre si lo hago o no lo hago, si trabajo o no si obedezco o no obedezco, que el Señor me muestre si me tengo que congregar fielmente, ¿verdad? Como Él me lo manda. Otra objeción es que Dios me está tratando conmigo en esa área de mi vida, ¿verdad? Ya lo he comentado esto en otras ocasiones, pero en alguna ocasión una mujer cristiana de años, estábamos preparándonos para un congreso de mujeres precisamente. Si a alguien se le ocurre, ¿verdad? Bueno, a mí se me ocurrió agarrar una cinta de esas adhesivas. Se me hizo fácil, yo la vi ahí, la agarré, me la llevé, empezamos a componer unas cosas que tenemos que componer. Viene la mujer furiosa, ¿verdad? ¿Y tú por qué agarraste mi cinta? Y ahí casi me ora en lenguas ahí, ¿verdad? Y ya que le digo, no, pues ten tu cinta, aquí está. Discúlpame, no sabía que era tuya, ¿verdad? Ya al rato viene y me dice, ay, una disculpa, porque es que me exalté así, es que el Señor está tratando con esa área de mi vida. Mentira, o sea, no se hizo responsable de su... O sea, le quiso echar la culpa a Dios de que tenía mal genio. Otra excusa es, ¿para qué voy a cambiar si no saco ningún provecho de esto? Bueno, la gente es irresponsable y dice, ¿para qué cambio? ¿Para qué cambio si Dios no me bendice? Si la gente que está a mi alrededor no cambia, ¿verdad? Si no me van a tratar mejor, Dios no me va a bendecir, ¿para qué cambio? Esa es otra objeción, otra excusa de la persona irresponsable. Y la última, ¿verdad? Bueno, hay muchas, pero una de las últimas de este día, las objeciones del irresponsable es, no valora mi esfuerzo, por eso no lo hago. ¿Para qué lo hago? ¿Para qué canto bonito en la alabanza? ¿Verdad? ¿Para qué hago bonita la clase? ¿Para qué trabajo diligentemente en mi trabajo si mi patrón no valora mi esfuerzo? ¿Verdad? Y son puras excusas de gente irresponsable. Por último, quisiera ir ya al final de esto porque tengo que terminar. A los efectos de la irresponsabilidad, tanto espiritual como natural, ¿verdad? En este mundo. Y la irresponsabilidad es la causa principal que impide que la gente vaya avanzando en su vida espiritual, en su relación con Dios, en su crecimiento y madurez espiritual, ¿sí? En su comunión íntima con el Señor. Cuando la gente es irresponsable, es la causa principal de que crezca, ¿verdad? De que vaya avanzando, que vaya madurando. Otro efecto de la responsabilidad es que la gente responsable siempre tiene su vida hecha un relajo. Tiene su vida hecho un tremendo y reverendo relajo en su vida. No tiene cabeza ni pie, no tiene orden en su vida. ¿Por qué? Porque son irresponsables. Tanto en lo espiritual como en lo natural. La gente irresponsable siempre quiere el placer, el deleite, la bendición de Dios, pero no quiere hacerse responsable de cumplir con la parte que le toca de su obediencia a los mandamientos que por obligación el Señor nos impone y el Padre Celestial a lo largo de toda su palabra, ¿verdad? La gente quiere recibir bendición, pero no quieren ser responsables en obediencia al Señor. Así no va a haber nada. La gente irresponsable también siempre se la pasa juzgando y criticando a todo el mundo. Y son del tipo de gente que no suman, solo restan. No hacen nada para ayudar, ¿verdad? Pero todo el tiempo se la pasan criticando y juzgando. Y no hacen nada, no aplican. Bueno, por lo menos deberían de hacer una crítica constructiva. Oigan, ¿y por qué no le hacen aquí mejor? Porque esto está mal, está chueco. Pero ni eso. Ni una crítica constructiva. La gente irresponsable siempre es perezosa y desobligada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿por qué me voy a parar temprano para ir a la iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Si hay otros hermanos que ayuden, hay otros hermanos que el que ore, el que dé que lea el salmo, ¿verdad? No, que vayan otros, yo para qué me paro, ¿verdad?
O ¿para qué me paro temprano para ir al trabajo? ¿Verdad? ¿Para qué me aplico en mi trabajo? Ay, Dios proveerá. Una de las clásicas excusas del irresponsable es: el Señor proveerá. No. Dios dice: aplícate a tu trabajo. La gente responsable no es de fiar. Por lo tanto, escuche, esto es algo que cuando me lo enseñaron me pegó, pero bonito. La gente responsable nunca son de fiar y por lo tanto no se les puede asignar tareas ni son candidatos a recibir promoción ni bendición. Ni de promoción de parte de aquí abajo ni de parte de Dios, ¿verdad? Esto una vez alguien lo enseñó y se me quedó muy grabado. Y dijo: si tú quieres que Dios algún día te llegue a usar, tienes que ser responsable con tu vida espiritual, con tu obediencia, con tu aprendizaje, con el estudio, con el servicio en la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia, ¿verdad? Si es que quieres que Dios y el cuerpo de Cristo te tomen en cuenta para ser promovido. Y eso se me quedó muy grabado aquí. Desde esa vez que me lo enseñaron hasta el día de hoy. Y cuando la gente es responsable, tanto en su vida secular, ¿verdad?, su vida del mundo, como su vida espiritual, siempre recibirá la gracia, el favor y la bendición de Dios, porque Dios es un Dios que trabaja siempre. Dios es un Dios responsable. Dios no es un Dios, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, Dios, no son irresponsables y por lo tanto están de acuerdo con la gente que son de acuerdo a ellos. Y la gente responsable, como sabemos, es de las más perjudiciales y las más dañinas. Desafortunadamente, mucha gente nunca es responsable y sobre todo mucha gente, aparte de ser irresponsables, nunca son justos para reconocer sus faltas y pecados que a veces son tan obvios para la gente que les rodea. Y por eso, como dice en el libro de Proverbios, dice que el que reconoce sus pecados, ¿verdad?, el que reconoce sus faltas, se aparta de ellos y alcanza misericordia. Y el que no reconoce sus faltas, el que no se hace responsable de sus pecados y sus errores, nunca alcanzará misericordia, sino que va a seguir peor. Por último, la consecuencia espiritual y eterna de la responsabilidad. Para la inmadurez espiritual, escuché, cuando una persona es inmadura espiritualmente, hay clemencia y compasión. Cuando un niño, por ejemplo, hace algo de manera, pues que no sabía que estaba mal, ¿verdad?, que es inmaduro, toma una mala decisión, ¿verdad?, hace algo en su inmadurez, pues siempre hay más clemencia y compasión que para una persona que ya es adulta pero es irresponsable. Igual es en el reino de Dios. Para la inmadurez espiritual, el Señor tiene más clemencia y compasión, pero para la irresponsabilidad no hay clemencia ni compasión, solamente hay juicio. Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48. Es unos versículos más adelante de la cita inicial. Está hablando, ¿verdad?, primero del siervo fiel y después empieza a hablar de un siervo infiel, irresponsable, negligente. Y dice Lucas 12, 47 al 48, dice lo siguiente: un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones de quién, de su amo, ¿verdad?, será severamente castigado. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le demanda. Al que más conoce, más Dios más le demanda. ¿Sí? Vuelvo a repetir, versículo 47, Lucas 12. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. A alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. A alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Dios es un Dios que le finca responsabilidad a la gente por las cosas que le confía y por las cosas que le enseña, que le muestra. Entre más sabes, más responsabilidad tienes. Entre más se te confía, ¿verdad?, más se te exige. Por eso una de las cosas que al menos yo en lo personal, con todo respeto lo digo y lo digo para la gloria de Dios, que más me preocupa es la calidad de la enseñanza que yo imparto, ya sea en el culto, en la iglesia o a través de la red social. Porque la verdad, verdaderamente, hacerle al falso profeta, dar una enseñanza falsa, distorsionada o incompleta,
Un día, ¿verdad? Decía el apóstol, dice, no se quieran hacer todos maestros, ¿verdad? No quieran todos convertirse en maestros, porque acuérdense que los maestros serán más duramente juzgados. ¿Qué enseñaste? Y si al menos si yo soy responsable, la voy a pasar muy mal. Y aparte de eso, me van a cargar la responsabilidad por toda la gente que perdí. Tanto por los que me escucharon en el culto, en la iglesia, como por ahora por los que me escuchan a través de la red social, ¿verdad? Mateo capítulo 24, versículo 24 al 30. Mateo 24 al 30 es lo mismo, ¿verdad? Es un pasaje sinóptico, muy parecido, y que expresa casi lo mismo. Dice lo siguiente. Pero esto es la parábola de los talentos, así se le conoce. Dice, por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo su amo, amo, yo sabía que usted es un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge lo que no cultivó. Esto es un hebraísmo que significa usted es muy exigente, ¿sí? Versículo 25. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. En el contexto dice que se iba a ir un hombre de viaje y quería dejar invertido su dinero. Dice que a uno le da 5 talentos, a otro 3 y a otro 1 talento. Y el último, al que le dio un talento, fue un negligente, irresponsable, holgazán, ¿verdad? Que dijo, es que yo sabía que usted es una persona muy exigente, ¿verdad? Es muy exigente y por lo tanto me dio miedo. Aquí está, mire, lo guardé y para que no le pasara nada y aquí está. Y escuchen lo que le responde el amo. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Otra versión dice, siervo malvado y negligente. Si sabías que cosechaba lo que no sembré, recogía lo que no cultivé, o sea, si sabías que yo era muy exigente, ¿verdad? ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Versículo 28. Entonces ordenó, quítele el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. O sea, vino el juicio de Dios. Vino el juicio de Dios sobre su vida por negligente. La irresponsabilidad de la vida de las personas para asumir sus errores y pecados es el principal lastre en su vida espiritual. Cuando la gente es irresponsable para asumir sus errores y pecados, no se hacen responsables de sus errores, ¿verdad? No lo reconocen ni cambian por irresponsables, es el principal lastre en su vida espiritual que no les permite crecer, no les permite madurar, no les permite que Dios los promocione a otro nivel, tanto en lo espiritual, en la iglesia, como en el mundo, ¿sí? El que es fiel en lo poco, sobre lo mucho será puesto, en todo. Esa es una palabra infalible que aunque sea bíblica, usted la aplica en el mundo. Si usted es fiel en lo poquito que le dan y hace bien las cosas, con el paso del tiempo lo van a promover a más. Proverbios 28:13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. O sea, si se hacen responsables y dicen, sí, yo la regué, yo pequé, yo estoy haciendo mal en esto, y te apartas, te haces responsable, avanzarás. Por último, ¿qué hacer para salir de la irresponsabilidad? ¿Qué hacer para dejar de ser una persona irresponsable, verdad? Tanto en lo espiritual como en lo natural. ¿Qué hacer? Unos consejos prácticos y sencillos y rápidos. Primero que nada, reconocer, ¿sí? Primero que nada, arrepentirse, ¿sí? Arrepentirse y apartarse de todos los malos caminos y de la irresponsabilidad, principalmente. Número 2, ser recto y honesto de corazón y decir, si es cierto, me encargaron esto, el Señor me habló en esto y estoy siendo irresponsable, no estoy orando a la hora que debo. La Biblia dice que debemos de buscar al Señor mientras aún no huyen las sombras, o sea, de madrugada debemos de buscar a Dios. Y mucha gente pueden desvelarse toda la noche, pero no se pueden parar temprano, y hasta eso, perdiendo discúlpeme, estúpidamente, dilapidando su vida, su tiempo en las redes sociales, en la televisión, en chismes, en tonterías, y no pueden apartar un tiempo para orar, para levantarse temprano, para buscar al Señor. Porque, es que estoy desvelado porque anoche me desvelé en TikTok.
Oye, no seas irresponsable. Hay que ser recto y honesto. Aceptar la responsabilidad, ¿verdad? Cualquier responsabilidad, aceptar, decir soy responsable de esto. Tener un corazón humilde y entendido. Principalmente tener temor de Dios, temer a Dios, de que va a haber una consecuencia y de que debemos de ser obedientes y proceder con responsabilidad en cada esfera de nuestra vida. La Biblia, hay un proverbio en el libro de Proverbios que escribe Salomón y dice, debes de estar al pendiente de cómo están tus rebaños y todos tus asuntos. Mucha gente cuando pone un negocio, por ejemplo, ya invierte, inicia el negocio y todo, y ahí lo avienta, ¿verdad? Lo deja que crezca solito. No, eso nunca va a funcionar. Mi papá siempre decía, hijo, al ojo del amo engorda el caballo. En tu negocio tienes que estar al pendiente tú siempre, y estar tratando de vigilar y checar lo más que puedas tú. Porque si ahí lo dejas que solito crezca, va a tronar, y es verdadero. Hay que proceder con responsabilidad en cada esfera de nuestra vida, en lo familiar, en lo personal, en lo laboral, en lo social, en lo escolar, en lo eclesiástico, en lo espiritual, en la obediencia, en todo. Por último, Lucas 12, versículo 37, y con esto termino. Lucas 12:37 dice, los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse y se pondrá el delantal y les servirá mientras estén a la mesa y coman. Cuando el Señor Jesucristo regrese y los que se hayan mantenido fieles, obedientes y sobre todo responsablemente cumpliendo con sus obligaciones, ¿verdad?, que tenemos, cuando el Señor regrese y nos lleve a su presencia por haber sido fieles y responsables con Él, el Señor nos va a recompensar. Te va a dar recompensas. ¿Qué recompensas? No sabemos, pero puede ser grados, posiciones, ¿verdad?, de autoridad, de rango social en el cielo, cosas así, autoridad, servicio. No sabemos qué vamos a hacer por toda la eternidad, pero no vamos a estar de inútiles sin hacer nada. Vamos a estar trabajando y haciendo cosas, cooperando con nuestro Dios allá en los cielos, ¿verdad? El Señor nos va a recompensar. Y la Biblia enseña, ¿verdad?, que el que es diligente, ¿verdad?, en este mundo será recompensado allá, pero también recibirá recompensa en esta tierra. La gente responsable, la gente que es diligente y responsable, siempre tendrá el beneplácito de la gente, la gracia, el favor, y serán promovidos a cosas mayores. Y sobre todo, la persona responsable va a recibir la cosecha de lo que ha sembrado responsablemente en esta vida para su persona. Amados amigos, amados hermanos, espero que esta reflexión bíblica les haya sido de bendición, de edificación. Si usted y yo somos personas que hemos sido negligentes e irresponsables, les recomiendo que nos arrepintamos de todo corazón, que pidamos al Señor el poder y la fortaleza para salir de la irresponsabilidad, pero a usted y a mí nos toca ejercer nuestra responsabilidad de manera diligente, porque no va a bajar el Espíritu Santo ni un ángel a hacer las cosas que a nosotros nos toca ser responsables. Espero que esto quede claro, porque mucha gente dice, oh pastor, ore por mí para que deje yo de ser irresponsable. Sí, yo oro por ti, pero tú tienes que hacer lo que debes de hacer, porque Dios no va a bajar, ni un ángel va a bajar del cielo para que tú cumplas con tus responsabilidades. Espero que esto les haya quedado muy claro, que Dios me los bendiga mucho, y si el Señor nos presta vida y nos lo permite, nos vemos el domingo en la enseñanza que, si Dios lo permite, transmitiremos a través de la red social también. Bendiciones y excelente noche para todos. Saludos para todos en casa.